man sunguruba, uko man jaeli, oluko man nangaraba, ko man konotinyena, uko man subaka, uko man nanfigi, oluko man jaeli, neduma kundo unama korobinjugu yasa. Este tema empezó a adherirse montones de grupos de lo que se llama la diáspora africana, no sé si estará bien calificarla así, pero terminó convergiendo en casi 40 ciudades, donde estos grupos están interpelando el sistema financiero internacional como un mecanismo de nación entre imperio y colonias, ¿no? En realidad, uno de los compañeros del observatorio, que es Pedro Vizcay, que es director del Banco Central, el único director que quedó de la gestión del gobierno anterior, está de vacaciones en Londres porque la hermana vive allá, y entonces aprovecharon para invitarlo a este evento que se está haciendo en simultáneo en estas 42 ciudades de todo el mundo, y está participando allá. Él lleva un documento, una propuesta de trabajo conjunto permanente entre los pueblos de África y los pueblos de Latinoamérica para un nuevo orden financiero internacional. Para que ustedes nos conozcan, bueno, se presenta cada grupo primero. Mi nombre es Alejandra Ejido, soy presidenta de la asociación Todo en Sepia, Mujeres Afrodescendientes de la Argentina, y nuestra asociación pertenece a la comisión organizadora de los festejos del 8 de noviembre. El 8 de noviembre es por ley nacional el Día de los y las afroargentinos y de la cultura afro. Entonces, alrededor de esa efeméride fue que nos constituimos como comisión. Mi nombre es Luján Álvarez, pertenezco a la Comisión de 8 de Noviembre y nuestra agrupación se llama Yangón. Trabajamos sobre la discriminación y el racismo y somos un grupo de jóvenes que nos integramos en todo lo que es cambio cultural con otros chicos de otros países y todo lo que es cultura afro en Argentina. Bueno, buenos días, mi nombre es Milady, soy de la Asociación de Cubanos Residentes en Argentina. La asociación se le suma también Socorro, o sea que no solamente se expone la cultura cubana, sino también que la idea es poder ayudar a aquellos cubanos que lo están necesitando, que estén en diferentes situaciones, ya sea situación de calle, enfermedades y demás, ¿sí? Que hay nuevas iniciativas de puesta en debate del sistema financiero y monetario. Una de ellas, actualmente, silenciadas, no por todos los medios, pero muy ocultadas por los medios dominantes, que ustedes conocen muy bien en Argentina y en América Latina. No están hablando de eso, sin embargo, es una iniciativa que crece desde África, pero que se está expandiendo a nivel intercontinental con esa organización rizomática de la diáspora africana. Una cosa muy interesante que nos provoca y que nos sorprende en muchos aspectos por su forma y que me parece que hay que seguir con mucha atención, desde la subjetividad, la sensibilidad de este tema, hasta la forma y los métodos de interpretación de lo político. Porque claro, hay un desafío, ¿cómo hacemos para impactar, incidir en la estructura política y financiera? Que no es Hemos hecho un trabajo sobre la Argentina, básicamente, que es donde tenemos la mayor cantidad de información. El observatorio arrancó de los movimientos sociales, pues estamos acá en INPA, arrancó de las empresas recuperadas y del movimiento del Cámara por la paz entre las religiones. Integran diversos sindicatos el observatorio y hemos estado todo el año intercambiando conceptos. Pero hemos llegado a una serie de conclusiones, algunas que hemos anunciado en los programas de radio, que nos parece que es interesante empezar a debatirlas a nivel internacional. Ese es uno de los objetivos que esperemos que Pedro traiga ya de la reunión con los compañeros del África en París, ponernos a trabajar en forma conjunta. Un estudio sobre tanto toda América Latina como África, si es que realmente somos pobres
o somos cada vez más ricos y nos empobrecen desde el sistema financiero. Ese es uno de los puntos más importantes que nosotros podemos aportar, digamos, en forma sencilla, sin ir a las grandes discusiones académicas. Pero nosotros hemos demostrado, en un informe que va a salir publicado en la revista, que va a salir ahora en 15 días del observatorio, donde escriben todos estos autores, uno ha aportado cosas muy de fondo desde su disciplina a qué es lo que hay que hacer con el sistema financiero internacional y comunicacional, porque no están separadas las dos cosas. Hemos logrado cuantificar que nuestro país en 100 años es 14 millones de veces más productivo, física y biológicamente. O sea, no medimos la riqueza en términos de moneda, sino de bienes disponibles en términos físicos y biológicos. Cuando hablas de lo biológico y la producción o lo productivo, ¿qué variables usan para tomar esas medidas? Las variables físico-biológicas, todo lo que no sea monetario. Físico, o sea, nosotros producíamos, éramos 8, producíamos, te digo de memoria, 6 millones de toneladas de todo tipo de cereal en 1917. Hoy producimos 150. Producíamos 50.000 coches en el año 51, llegamos a producir 900.000. De una medición biológica, donde vos podés transformar toda la producción de alimentos de la Argentina en la cantidad de proteínas necesarias. Pero el concepto está empezar a ver, correr el velo de la moneda para medir la productividad física. Obviamente estamos con eso interpelando el sistema de medición de las cuentas nacionales, de todo el sistema imperial, de moneda, de medición y demás, pero nos parece que es una pregunta lo suficientemente provocadora para que todos los pueblos la empecemos a ver, para salir de la trampa de lo que es la medición monetaria que hace el sistema y nos preguntemos por qué si hay tantas veces más granos, más máquinas, más comunicaciones, más trenes, más taxis, más todo. Bueno, la conclusión que hemos llegado con los compañeros, hasta ahora ninguno dijo que era equivocado la tesis, es que el sistema de moneda y el sistema monetario, que no es más que un sistema de imagen, la moneda no es otra cosa que una imagen, no tiene ningún sustento científico en que necesita oro o dólar, es una relación de confianza y de imagen, la moneda, y los imperios, tanto en el África como en América Latina, nos imponen una concepción donde no nos permiten ver que la moneda es una imagen, que la moneda es un consenso social. Estamos seguros que en el resto de los continentes, cuando hagamos el mismo número que hicimos para la Argentina, del África, de toda América Latina, el nivel de obscenidad y de escándalo que significa la medición monetaria actual, esperamos que haga confluir fuerzas. Es un placer para mí estar en este lugar, en esta actividad militante. Bonsoir, pour moi c'est un plaisir d'être ici ce soir. Les frères, s'il vous plaît. Oh là là. Il reste peu de temps. On va essayer d'être le plus discipliné possible. La sœur, si elle ne parle pas assez fort, dites-lui gentiment plus fort. Encouragez-la. Alors, il a dit c'est un plaisir pour lui d'être ici aujourd'hui, présente à cette conférence qui se tient dans 40 pays, dans 7 pays. Alors, il a dit que c'est un plaisir pour lui d'être ici aujourd'hui
à cette conférence qui se tient dans 40 pays et aussi dans 25 autres pays au même moment. París. París, Moscú, Italia, Malí, Ottawa, Argentina, Brasil. Alors il a dit en passant par Paris, Moscou, Italie. Muchos otros lugares donde vive la diáspora africana y que gracias al esfuerzo y el trabajo conjunto de la diáspora y de urgencias panafricanistas y muchos otros colaboradores hicieron posible este acto. Alors, tous les pays qu'il a cités, Il n'y a pas de micro. et à l'effort des personnes comme En même temps, oui. c'est le micro. Ah, le micro ne marche pas. Alors, tous les pays qui viennent de citer. Alors, tous les pays qui viennent. Tous les pays. Ah, ok. Alors, tous les pays qui viennent de citer, et surtout grâce à la diaspora africaine et aux urgentistes panafricanistes comme Kémy Séba et tous ces conférenciers qui sont ici, c'est grâce à eux que cette conférence a été possible. Hoy vamos a discutir, estamos discutiendo el colonialismo monetario que sufren países del África del oeste, del África central y de todo África, pero que no dista mucho de lo que sufrimos en América Latina, donde el dólar, que es la moneda global que nos imponen los centros financieros y los medios de comunicación, generan los mismos efectos que generan en África el franco CFA. Alors, on va discuter aujourd'hui du thème de la monnaie du franc CFA, dont souffrent tous les pays africains qui viennent de citer, et en comparaison à tous les pays qui ont la monnaie comme le dollar. Especialmente quiero agradecer a Kémy Séba, cuya labor ha permitido poner el debate y generar una campaña contra el CFA. Alors, il tient à remercier Kémy Séba, qui a été un intermédiaire, afin que cette conférence soit possible pour discuter du thème de la lutte contre la monnaie du franc CFA. El Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, y quien les habla, actualmente soy director del Banco Central de la República Argentina, en una minoría dentro de directoria, una minoría disidente. Expresamos la solidaridad y el apoyo con su lucha, que es la lucha de los pueblos del sur. Alors, il y a l'Observatoire de la Richesse, Padre Arrupe, qui est lui en tant que directeur, qui lutte aussi activement contre cette monnaie du franc CFA. ¡Viva la revolución! Fortalezcamos siempre la unidad sur-sur, porque es un camino de liberación para los pueblos. Ah, ok, lo siento. Alors, ici, il insiste sur l'unité des pays du Sud, parce que c'est le chemin vers la liberté contre le franc CFA. Durante esta mañana, en Buenos Aires, se reunió la comisión 18 de noviembre.
Aujourd'hui, à Buenos Aires, il y a eu une conférence et ils ont rompu la commission du 18 novembre. Integrada por pueblos afrodescendientes Intégrée par les descendants des peuples africains. y se juntaron a discutir también acciones coordinadas contra el franco CFA. Eux aussi, ils ont fait une réunion pour discuter de la lutte contre la monnaie du franc CFA. Esto es lo que miraron ustedes. En Argentina hoy se discute acciones contra el CFA porque lo generó el poder del pueblo organizado, del pueblo africano organizado en Francia y en el resto del mundo. Aujourd'hui, ils font cette conférence contre la lutte contre la monnaie du franc CFA, parce que c'est la liberté pour les pays d'Afrique. Merci. África y América Latina tienen historias comunes, caracterizadas por la esclavitud, por el saqueo de las riquezas naturales y por la reproducción de formas culturales de dominación que se perpetuaron bajo el colonialismo. Alors, l'Afrique et l'Amérique latine ont des histoires similaires concernant l'esclavage, le pillage des richesses et aussi l'appropriation culturelle. Y también bajo formas de subordinación económica y sobre todo imponiendo un pensamiento común, un pensamiento irreflexivo y único que a veces no nos deja pensar más allá del sentido común. Alors, cette monnaie nous oblige à être sous la domination économique et politique des pays occidentaux et ça nous empêche d'avoir une réflexion variée. On est obligé de penser de la même façon qu'eux, en fait, en quelque sorte. Ce sont eux qui dirigent nos pensées et qui nous disent d'aller là et comme des moutons on suit. Las finanzas en América Latina, en África y en todo el mundo son una de las expresiones más complejas y sutiles de este proceso. Pero la generación consciente que protagonizan todos ustedes marca un camino de esperanza. Esto es lo que yo tengo para decirles en este acto. Ok. Alors, le thème de la finance est un terme très compliqué et subtil pour ce processus de libération, d'où sa présence ici aujourd'hui pour vous expliquer son point de vue, pour mener ensemble cette lutte-là contre le franc CFA et contre la domination. El colonialismo financiero en el mundo está protagonizado por 8 o por 9 bancos, no más. Son los grandes bancos y unas 200 compañías multinacionales en el mundo que expanden su poder y derrotan y debilitan a la democracia y a la justicia social en todo el mundo. Alors, le précurseur du colonialisme financier est en quelque sorte instauré par moins de 9... est institué par pas plus de 9 pays qui en quelque sorte imposent leur façon de penser, leur pouvoir sur la politique et la démocratie des pays en voie de développement comme l'Afrique. El punto central de la discusión de esta tarde es cómo vamos a dar una batalla para ganarle al sistema financiero internacional y qué acciones debemos llevar adelante para eso. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les pas, en quelque sorte, vers la liberté contre ce franc CFA-là. C'est de ce sujet-là dont on va discuter aujourd'hui. Lo primero que tenemos que entender es que la guerra en el siglo XXI es la expresión más clara de las finanzas. Las finanzas son la guerra por otro medio. Okay. La guerre au XVIe siècle et XXe siècle, en quelque sorte, sont les premiers pas contre cette liberté financière.
El franco CFA no es más que el establecimiento de un enclave monetario y colonial que beneficia el poder económico francés y algunas élites locales africanas. Le franc CFA n'est rien d'autre qu'un établissement monétaire d'esclavitude des pays dirigeants comme la France et tous ceux qui vont avec là. Voy a marcar 6 ejes que definen este régimen de colonialismo monetario. 6 ejes. Il va citer simplement 6 processus qui se cachent derrière cette esclavitude monétaire. Inconvertibilidad monetaria. Le fait qu'on ne peut pas convertir la monnaie. Libre movilidad de capitales en todo el mundo. Le fait qu'il n'y ait pas une libre circulation de la monnaie. Tasa de cambio predeterminada, fija. Un taux d'échange fixe. Centralización de las reservas disponibles de los países. Une centralisation des réserves des pays. Administradas por el Tesoro francés. Gérée par l'administration française. Metas de inflación en el orden del 3%, no más. 3%, metas de inflación en el orden del 3%. L'inflation, 3%, pas plus. L'inflation de la monnaie, 3%, pas plus. Y exigencias de reservas mínimas de capital impuestas a los bancos, pero establecidas por el Tesoro francés. Les exigences monétaires établies par la France exigées aux pays africains. La consecuencia de esto es una política monetaria restrictiva. La conséquence de ça, ça résulte d'une politique monétaire restrictive. Que piensa en los intereses de los saqueadores de riquezas. Simplement pour servir les intérêts des pays européens. Y no en los pueblos que defienden la dignidad y la libertad. Et non dans l'intérêt des pays africains et non dans le but de leur liberté. Desde el año 2000, las economías subsaharianas crecieron a un promedio del 5.9% del Producto Bruto. Depuis les années 2000, l'économie des pays subsahariens a augmenté de 5,9% brut. Un crecimiento sin precedentes. Une croissance sans précédent, une croissance extraordinaire. El último informe de política monetaria del Banco Central de países de África Oriental refleja un crecimiento real del Producto Bruto cercano al 6%. En réalité, la croissance atteint quasiment 6% des pays monétaires de la BCAO. Tous les pays qui font partie de la BCAO, leur taux de croissance réel est de 6%. Incluso el periódico The Economist estima que entre el 2000 y el 2010, 6 de las 10 economías que más crecieron en el mundo fueron subsaharianas. Selon un rapport de The Economist, le journal, entre 2000 et 2010, 6 des 10 pays qui ont accru leur croissance étaient des pays subsahariens comme l'Angola, le Nigeria, l'Éthiopie, le Tchad, la Mozambique et le Rwanda. Angola 11%, Nigeria 8.9%, Etiopía 8.4%, Chad 7.9%, Mozambique 7.9%, Ruanda 7.6%. Sin embargo, este crecimiento no se refleja en calidad de vida. Cependant, quand on analyse bien, cette croissance, on ne le remarque pas en fait dans l'amélioration du niveau de vie de ces pays-là. Creo yo que las exigencias del orden monetario, fijando una meta del 3% de inflación, son la consecuencia, o la causa, mejor dicho, de este fenómeno. Si cette croissance-là ne se reflète pas dans le niveau de vie de ces pays-là, c'est dû aux politiques monétaires instaurées par les pays
qui gère la BCE. Non, les banques centrales d'Europe. C'est dû à leur politique, pas BCAO. BCE. Je sais ce que je dis. Le régime monétaire qui est instauré en quelque sorte deux visages, enfin, il a deux idées directives. D'un côté, on a des exigences très drastiques du contrôle du déficit public, en plus du contrôle des salaires. D'autre part, on a une fluidité des capitaux et une libre circulation des richesses. D'un côté, on a la pauvreté. D'un autre côté, on a la monnaie stockée dans des paradis fiscaux. Autant en Afrique comme en Amérique latine, on est tous victimes de cette sortie de richesse-là de notre continent. En Argentine, il y a eu une sortie de 7 650 millions de richesses. De ce fait-là, il fait cette conférence en espérant vous sensibiliser pour qu'on mette fin aux paradis fiscaux. La libre circulation des capitaux, elle aussi, a une importance dans l'économie de ces pays-là. Durant les années 1980, on a accumulé tous nos pays ont accumulé une certaine dette énorme. En Argentine, ils ont réussi à baisser cette dette-là de 160% du PIB. Tienes que hacer la conclusión porque ya no tenemos tiempo. La conclusión de lo que quiero plantearles. La conclusion, où est-ce qu'ils vont venir? Es que debemos trabajar conjuntamente. C'est qu'on doit être solidaire, on doit travailler ensemble. La population doit se réveiller, tous ensemble contre le franc CFA. Le peuple de l'Amérique latine vous soutient, ils sont avec vous, ce sont vos frères. Applaudissements s'il vous plaît, très rapidement. Deux choses à dire. Applaudissements pour l'Argentine, applaudissements pour le front anti-impérialiste. Deux choses. À la fin de la conférence, on va faire les sorties de manière disciplinée en 3 vagues.
Ceux qui sont au milieu, vous avez la possibilité de sortir. Ceux qui sont derrière, au fond, vous sortirez en deuxième. Et ceux qui sont tout devant sortiront à la fin. La deuxième chose, vous vous plaignez de ne pas avoir une salle plus grande. Donnez-nous de la force, donnez-nous un soutien. On va lancer la campagne d'adhésion sur le coin, tout devant. On est un mouvement populaire, donc on fait le prix du peuple. Avec une accessibilité, on a insisté sur le fait que tout le monde puisse adhérer. C'est 12 €, 1 € par mois pour l'adhésion annuelle à l'ONG Urgence Panafricanisme. Je vous demande d'accueillir comme il se doit, tout droit venu de Dakar, Kémy Séba.